Bendiciones, hermanos. Llegamos a nuestra última clase de Panorama del Nuevo Testamento, la clase número 6, y vamos a seguir hablando hoy día de las otras cartas generales del Nuevo Testamento. Seguimos con segunda de Juan, y el tema de segunda de Juan es juzguen los falsos maestros. Aunque Juan felicitaba a cierta mujer en su segunda carta porque sus hijos andaban en la verdad, él la recordaba a ella y otros que no todos los maestros enseñan el verdadero evangelio. Hemos de juzgar a los maestros por esta regla. ¿Enseñan que Jesucristo ha venido en la carne? Si no están aprobados según esta prueba básica de la verdad, no han de ser bienvenidos, ni escuchados, ni ayudados en ninguna manera. Aquí en 2 Juan hay dos cosas importantes. Primero, que esta mujer a quien Juan escribe su carta, su segunda carta, no se sabe si de hecho era una mujer o si él estaba utilizando este título para dirigirse a una iglesia. Y la otra cosa, mucho más importante, es exactamente la regla que Juan aquí establece para que se identificara los falsos maestros. Se enseñaban que Jesús había venido en la carne. Y uno podría preguntar por qué esta regla era tan importante. Porque una de las falsas doctrinas que estaba muy en alta en esos entonces y que estaba influyendo en la iglesia, en la teología de la iglesia, era exactamente el gnosticismo, entre otras. ¿Y qué decir gnosticismo? Que Jesús no había venido en carne, que Jesús era simplemente una aparición, no era de verdad, no era un hombre de verdad, era simplemente una aparición. Y por eso había esta regla, porque Jesús de hecho vino en carne como hombre y como ya estudiamos o vamos a estudiar aún, tenía las dos naturalezas, humana y divina. Era 100% hombre y 100% Dios. Es fácil sobrepasar los límites del mandato de Jesús de amarnos unos a otros. La ley del Señor de amar tiene límite. No ayuda a los que trafican en impureza ni falsa enseñanza. O sea, Juan también aquí enseña claramente que el amor tiene un límite. No quiere decir aceptar todas las cosas y cuál es el límite exactamente cuando la persona no acepta la corrección. Porque cuando uno es de hecho un hijo de Dios, va a aceptar la corrección porque la Biblia mismo dice que Dios corrige a los hijos que ama. Tercera de Juan habla del gozo de la hospitalidad. Lo que Juan nos instruye a detener de los que niegan la verdad y trafican en impureza. Debe ser dado a los que viven y comunican la verdad. Entonces también Juan aquí otra vez esclarece que debemos tener cuidado y debemos ayudar exactamente a aquellos que son de la verdad y no a aquellos que son falsos y que enseñan falsas doctrinas. El gozo de la hospitalidad y, para quien no sabe, el abrir su hogar a otros, aún a extraños, debe ser compartido con los que mantienen una vista apropiada de Jesucristo. Juan elogia a Gaio por su buen ejemplo de piadosa y amable hospitalidad. Pero el orgulloso Diótrefes era todo el opuesto. Él no tan solo rehusaba ser huésped a los creyentes, causaba dificultad para los que lo hacían. Debemos ser como Demetrio, que hizo bien por otros de su corazón por Dios. La piedad nos da buena reputación en los ojos de otros.
En la epístola de Judas, el tema central es exactamente el juicio de apóstatas. Otra vez va a tratar de aquellos falsos maestros que hacen con que muchos se apostaten de la fe. El tema de Judas podría sonar semejante al de Tito, segunda de Pedro y segunda de Juan, pero Judas era mucho más fuerte en su denuncia de los falsos maestros. Los apóstatas del pasado, como algunos en Israel y los pecadores de Sodoma y Gomorra, no escaparon de la ira de Dios. Tampoco los apóstatas modernos pasarán mucho mejor. Aquellos líderes que despreciam a Dios y corrompen su verdad puedan ganar acceso a las iglesias por su elocución, pero detrás de la fachada son caracterizados por una naturaleza impía y la falta del Espíritu Santo en sus vidas. En contraste, verdaderos creyentes no hacen lo que les viene natural, sino lo que viene sobrenaturalmente por el poder del Espíritu de Dios que vive en ellos. Pasamos entonces ahora al último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. El tema de Apocalipsis es exactamente revelación del futuro. De todos los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis nos da una exposición más detallada y extensa de la profecía. Es importante para el cristiano comprender los tiempos del fin, porque la profecía tiene el propósito de cambiar la manera en que vivimos y la manera en que contemplamos la vida presente. La profecía nos da esperanza al hacernos conscientes de que Dios tiene unos planes y que va a llevarlos a cabo. La profecía nos ayuda a purificar nuestra vida al hacernos conscientes de la inminencia de la venida del Señor y de nuestra responsabilidad delante de Él. Y la profecía nos ayuda a establecer prioridades correctas en nuestras vidas al darnos cuenta de que debemos dar nuestro tiempo y recursos a aquello que tiene un valor eterno. Y una observación cuando habla aquí de profecía, la profecía está hablando específicamente del contenido del libro de Apocalipsis, no está hablando de otras profecías. Juan escribió Apocalipsis con el fin de unir y completar la verdad profética de la Biblia. Sin el libro de Apocalipsis quedarían muchas preguntas sin respuesta acerca de los tiempos del fin. Juan escribió también para alentar a los cristianos de su tiempo mientras soportaban la persecución de Roma. Les era necesario saber que la persecución nunca destruiría ni la iglesia ni los propósitos de Dios. Y creo que esta es también la gran lección que nosotros debemos aprender. La persecución, sea cual sea, nunca va a destruir la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, ni los propósitos de Dios. Por el contrario, las persecuciones tienen su lado muy positivo y uno de ellos es exactamente que hace un aseo en la iglesia, limpia la iglesia de todos aquellos que no son verdaderos cristianos y permanecen solamente aquellos que de hecho conocieron la gracia del Señor Jesucristo. Esto naturalmente ha seguido constituyendo un aliento para los creyentes perseguidos a través de las edades. Escribió también para motivar a los cristianos a una vida piadosa y sabia. En verdad, llamamos el libro de Apocalipsis, pero en verdad Apocalipsis también podemos decir que es una carta. Es la carta del Señor Jesús, de nuestro amado Dios, hacia su esposa, que es la iglesia. ¿Ok? Juan escribe acerca de los grandes acontecimientos del tiempo del fin que tendrán lugar durante el día del Señor.
El libro se centra en la tribulación de 7 años, pero incluye también información acerca de la segunda venida de Cristo y de su reino milenial que será establecido sobre esta tierra. En este libro se tratan los grandes temas proféticos de la Biblia. En esta carta dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor, Juan escribía acerca de, primero, el pasado, visiones de Cristo, que están en el capítulo 1. Segundo, el presente de aquel entonces, que eran las iglesias y las cartas a las iglesias, capítulo 2 y 3. Tercero, el futuro, del capítulo 4 hasta el capítulo 22. La mayoría de Apocalipsis es la crónica del periodo de 7 años de la gran tribulación que viene sobre la tierra, incluyendo 21 terribles y sucesivos juicios de las maldades de la tierra, los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En verdad, la gran parte del libro de Apocalipsis trata exactamente de este período de la gran tribulación. El periodo mismo actual, podemos decir, de la iglesia es pequeño y el periodo final, lo último, son prácticamente 2 capítulos. Y todo el restante de los capítulos es tratando exactamente de este periodo de la gran tribulación, de todo lo que va a pasar en estos 7 años. Además de los juicios de aquel tiempo, 7 personajes y grupos juegan papeles significantes en la gran tribulación. Israel, Satanás, Cristo, Miguel, el arcángel, la bestia del mar, que es el anticristo, la bestia de la tierra, que es el falso profeta, y los redimidos sellados por Dios, aquellos que van a creer en Jesús durante el periodo de la gran tribulación. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de los que van a ser redimidos durante el periodo de la gran tribulación. La estructura básica de este libro es revelada en el mismo libro. Si vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19, que dice así: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, esta estructura, pasado, presente y futuro, están descritas aquí en este versículo 19. La mayoría de los estudiosos de la Biblia ven este versículo como el bosquejo divino de Apocalipsis. Vamos entonces al bosquejo. Introducción, que es del capítulo 1, versículo 1 a 8. Después, las cosas que has visto, o sea, la mención al pasado. Y lo que es que Juan ve, lo que se muestra a Juan, exactamente la persona de Cristo. Y ahí Jesús es descrito desde el versículo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 1. Después, las cosas que son las posesiones de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces, del capítulo 2 y capítulo 3 están dirigidas específicamente a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las cosas que han de ser después de estas, o sea, el futuro, el programa de Cristo que va del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, todo el restante tiene que ver con las cosas futuras, mientras los capítulos 2 y 3 tienen que ver con las cosas presentes, el tiempo, el periodo de la iglesia aquí en la tierra, y el capítulo 1 tiene que ver con las cosas que ya habían pasado, con lo que Juan estaba viendo, o sea, la persona de Jesucristo que había venido, muerto, resucitado y ahora estaba glorificado delante de Dios y es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces,
Aquí en esta parte, esta última parte que habla de las cosas futuras, vamos a ver varios detalles. La escena celestial, que es el capítulo 4, 1 hasta el 5, 14, que tiene que ver con la iglesia. Es cuando la iglesia es arrebatada aquí de esta tierra y va a estar en el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, para recibir su galardón, y no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el galardón. Este juicio es para los que ya son salvos por Cristo y después las bodas del Cordero. Los 7 sellos, capítulo 6 hasta el 8, las 7 trompetas, capítulo 8 hasta el 11, y personas importantes en este periodo, que son mencionadas del capítulo 12 hasta el capítulo 14, las 7 copas, capítulo 15 y 16, las 2 Babilonias, capítulo 17 y 18, y las visiones finales, capítulo 19 y hasta el 22. Una cosa que es importante que podamos entender es que, por ejemplo, los sellos, las trompetas y las copas, según varios estudiosos, son cosas que suceden simultáneamente. No es que primero van a haber los 7 sellos y después las 7 trompetas y después las 7 copas. Cuando leemos, vemos que se abren los sellos. Cuando se abre el 6º sello o el 7º, el último sello, entonces suceden todos los hechos de las trompetas. Y cuando se llega a la última trompeta, suceden todos los hechos de las 7 copas. Entonces son cosas que suceden como que simultáneamente. Incluso hay otros aún que enseñan que es como si se abriera un sello en el cielo, se toca una trompeta y se derrama una copa, más o menos como si fuera de esta forma. Y por fin la conclusión en el capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el 21. Aquí tenemos una tabla que nos muestran los temas de Apocalipsis por capítulos. Los acontecimientos, a dónde se van a dar los acontecimientos y lo que va a estar pasando en cada uno de estos lugares. Entonces tenemos aquí los acontecimientos. Van a estar sucediendo en el cielo y en la tierra. Son los dos sitios a donde van a pasar todas las cosas que están en Apocalipsis. Capítulo 1, en el tiempo de la iglesia, que involucra el capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1 habla del cielo. En los capítulos 2 y 3 habla de la iglesia aquí en la tierra. Después, en el capítulo 4 y 5, cuando empieza la gran tribulación, después que la iglesia fue sacada de la tierra, ¿qué va a estar pasando en el cielo? Entonces, el capítulo 4 y 5 va a estar exactamente mostrando que en el cielo va a estar pasando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero con la iglesia, obvio, que ya fue arrebatada. Y mientras esto está pasando en el cielo, y esto va a pasar en este tiempo de 7 años, que es la gran tribulación, aquí en la tierra, entonces empieza efectivamente los juicios de Dios por medio de la gran tribulación. Y esto está desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Después, otro hecho es el milenio. El capítulo 19 y algunos versículos del capítulo 20, otra vez van a estar mostrando lo que está sucediendo en el cielo. Y ahí específicamente va a estar hablando de las bodas del Cordero y cómo Cristo está se preparando para volver a la tierra y volver a la tierra. Y aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Exactamente, Cristo viene junto con los salvos y los ángeles y establece entonces el reino milenar. El diablo es
es preso, como dice la Biblia, y el anticristo, los falsos profetas, todos los enemigos van a ser vencidos por Jesús y empieza el milenio. Después, en el capítulo 20, también al final, vemos el juicio del gran trono blanco. Esto va a pasar en el cielo y aquí en la tierra no va a pasar nada. Y este juicio del gran trono blanco, ahí es un juicio para aquellos que no fueron salvos. Los que van a estar en ese juicio de los salvos son exactamente aquellos que murieron en el periodo de la gran tribulación, que creyeron en Jesús y por causa de su fe murieron en este tiempo. Entonces, en este juicio, ellos van a estar también recibiendo su galardón y no la salvación, porque la salvación uno tiene por medio de Jesús. Y los otros van a estar recibiendo su justa condenación, porque no creyeron en Jesús. Y después, el capítulo 21 y 22 van a hablar del estado eterno. Entonces, este es, en líneas generales, el contexto y los asuntos del libro de Apocalipsis. Ahora, para llegar a nuestra parte final de esta clase de panorama del Nuevo Testamento, vamos a hablar un poco del orden cronológico del Nuevo Testamento. En el inicio de nuestra clase, en la clase número 1, mencionamos que los libros del Nuevo Testamento no están organizados en orden cronológico. Están organizados de una forma, podemos decir, temática, los evangelios, historia, cartas y profecía, y también están organizados en una forma específicamente las cartas de la más grande hasta la más pequeña, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora el orden cronológico de hecho de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento no aparecen en el orden que fueron escritos. Hay distintas opiniones entre los teólogos acerca de las fechas en que fueron redactados, pero si bien su valor no queda afectado demasiado por las fechas, será útil que el estudiante tenga una lista de estos libros siguiendo un orden cronológico aceptado generalmente por la mayoría de eruditos conservadores. El doctor Robertson, en su libro La cronología del Nuevo Testamento, los clasifica en el siguiente orden. Y ahí tenemos, según este escritor, este teólogo, Santiago y Marcos fueron escritos en el año 50 después de Cristo. Después, primera y segunda de Tesalonicenses en el año 52. Primera y segunda de Corintios en el año 57. Gálatas, Romanos, Mateo, Lucas en el año 58. Hechos, Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios en el año 62. Primera de Pedro en el año 65, segunda de Pedro en el año 67, Judas, Tito, primera de Timoteo en 67, segunda de Timoteo 68, Hebreos 69, Juan, primera y segunda y tercera de Juan 85 y Apocalipsis 95. Esta es una cronología y que es adoptada específicamente por este teólogo y por la gran mayoría de los más conservadores. El problema de esta cronología aquí está exactamente en que, según los críticos y los estudios actuales, se ha identificado que la epístola de Gálatas de Pablo fue la primera que Pablo escribió. Fue el primer libro, la primera carta de Pablo. Y aquí vemos que Tesalonicenses y Corintios está antes de Gálatas, como si hubiera sido escrito antes. Entonces, tenemos un problema aquí cuando trata de las epístolas de Pablo, porque los estudios han apuntado que Gálatas fue el primer libro escrito por Pablo. En la Biblia anotada de John MacArthur, aparece la lista de los libros del Nuevo Testamento en orden cronológico y es la siguiente. John MacArthur presenta otra cronología.
Según la cronología de John MacArthur, la orden de los libros, sin indicar aquí los años, fue Santiago, Gálatas, Mateo, Marcos, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Lucas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hechos, primera de Timoteo, Tito, primera de Pedro, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, Hebreos, Judas, Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Ok? Esta es la cronología de John MacArthur. Ahora, el problema de la cronología aquí de John MacArthur, él pone Gálatas como el primero escrito de Pablo, como la gran mayoría de los estudiosos han apuntado, pero el problema de John MacArthur está aquí, que él pone Mateo, que fue escrito antes de Marcos. Y según los estudios también, el primer evangelio a ser escrito fue Marcos. Mateo y Lucas se apoyaron en Marcos para escribir sus evangelios. Entonces, aquí también tenemos un problema. Como ustedes pueden ver, no existe una unanimidad cuanto a la cronología, porque los libros no vienen con una fecha que pueda nos decir que fue en tal año. La deducción de las fechas son hechas por otros medios. Y por eso es imposible decir con seguridad en qué año fue escrito algún libro. Ahora, lo que tenemos que considerar también es que no hay que preocuparse excesivamente con las fechas. Lo que de hecho interesa es el contenido de los libros y no el año en que fueron escritos. Aunque entender cuándo fue escrito un determinado texto nos ayuda a entender lo que estaba pasando y por qué el escritor utilizó determinadas palabras, hizo determinadas exhortaciones. Entonces, por eso tenemos fechas aproximadas, pero no podemos afirmar con absoluta seguridad de que fue en este año o aquel año, ¿cierto? Son fechas aproximadas. Agora, observen que el primer libro escrito del Nuevo Testamento no fueron los evangelios. El primer libro escrito del Nuevo Testamento fue exactamente Santiago. Interesante. Entonces, en conclusión, nadie que haya leído el Nuevo Testamento puede dudar que los apóstoles fueron profetas. Baruch Spinoza, este caballero fue un filósofo e incluso un filósofo judío. El Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada en el Antiguo Testamento. Es la maravillosa culminación de la revelación inspirada por Dios a la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido dar bendición y redención al hombre por medio del Mesías. Y el Nuevo Testamento es el registro de que Dios hizo precisamente esto. Sin los 27 libros del Nuevo Testamento, habría una gran incertidumbre acerca de las promesas y de los propósitos de Dios. Y muchas preguntas significativas quedarían sin respuesta. El Nuevo Testamento es mucho más pequeño que el Antiguo Testamento y cubre un lapso de tiempo mucho menor que el del Antiguo. Pero el Nuevo Testamento cubre la era de más significado en la historia del hombre, aquellos años en los que Dios se hizo hombre y trajo salvación a una humanidad perdida. El nuevo pacto es el gran tema unificador del Nuevo Testamento. Se debería observar que el término Nuevo Testamento significa en realidad nuevo pacto. El bosquejo del Nuevo Testamento se estructura de la siguiente manera. Los evangelios tratan de la institución del nuevo pacto. Hechos habla de la proclamación del nuevo pacto. Las epístolas, la explicación del nuevo pacto.
y el Apocalipsis es el cumplimiento del nuevo pacto. Qué bueno que nosotros hemos conocido este pacto, este nuevo pacto. Estamos en este nuevo pacto por medio de Jesucristo y podemos disfrutar de las bendiciones y de la esperanza que tenemos por causa de este pacto, porque Dios es fiel en cumplir todo lo que ha prometido y todo lo que ha dicho. Finalizamos así este estudio breve de Panorama del Nuevo Testamento. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.